cada tanto recuérdenme, porque a veces me copo haciendo y me olvido. Bueno, ahí está. Compartir. Esto que se está grabando y se está convirtiendo. Perfecto. Entonces estábamos con la cantidad de chocolate. Entonces dijimos que si yo tengo 4/5, quiere decir que yo me voy a comer, ¿sí? Me voy a comer 4 pedazos de este chocolate, ¿sí? 4 pedazos de este chocolate. Lo podemos pintar de distintos colores. Me van a decir, ay, yo soy de Boca, fue a propósito, yo no soy de Boca, pero me quedó así, chicos, no sé qué pasó. Ahí está, ¿sí? Entonces me comí 4/5 de este chocolate. Quiere decir que cuando uno, fíjense, repasemos un poco lo que hicimos. Lo primero que hicimos es agarramos el chocolate y ¿qué fue la primera acción que hicimos? ¿Cuál fue la primera acción que hicimos? Lo dividimos, ¿sí? Entonces vamos a anotar, lo primero que hicimos fue, primero, lo que hicimos, dividimos el chocolate, dividimos el entero, ¿sí? Que en este caso es el chocolate, en partes iguales, ¿sí? ¿En cuántas partes iguales? Y en 5, porque era lo que me decía el numerito de abajo, que es el denominador, ¿sí? Sí. Y lo segundo que hicimos, ¿qué fue? ¿Qué fue lo segundo que hicimos? Pintarlo. Pintarlo. ¿Qué pintamos? Cuarta parte de 5. La cuarta Claro, parte. seleccionamos o nos quedamos con 4 partes de las 5 divididas. De las 5 en las que está, de las 5 partes iguales, ¿sí? Bien. Entonces, ahora imaginemos, ¿sí? Ahora imaginemos que en vez de tener un chocolate, ¿sí? En vez de que esto sea un chocolate, imaginemos que tenemos nuestras 28.700 hectáreas, ¿sí? O sea, nuestro entero, en vez de representar un chocolate, tenemos 28.700 hectáreas, ¿no? ¿Se entiende? O sea, es como un campo. Tengo el campo, que es enorme, y tengo que distinguir 4/5 partes de ese campo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer si en vez de tener un chocolate tengo 28.700 hectáreas? Dividimos por 5. Claro, hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Porque yo lo que voy a hacer es, estos 4/5, lo que me dice es que yo tengo a mi entero, lo divido en 5 partes, y después de que las divida en 5 partes, me voy a quedar con 4 de esas partes. Ok, entonces, cuando uno hace 4/5 de 28.700 hectáreas, ¿sí? Lo que voy a hacer primero va a ser exactamente lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es, primero voy a dividir al entero en 5 partes iguales. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a hacer 28.700 hectáreas dividido 5. ¿Conocen estos dos puntitos como dividido o conocen más la barra? No, sí. ¿Sí? También, Perfecto. sí. Perfecto. Esto también depende cómo más lo usen. Bien. Entonces, primero dividimos. Dividido 5. ¿Cuánto me va a dar esto? Bueno, agarramos calculadora y si no sé alguno. 5.740. Dale. ¿Cuánto? 5.740. 5.740. 5.740, ¿sí? Hectáreas. Esto quiere decir que si ahora nos imaginamos que este chocolate se convirtió
en un campo de 28.000 hectáreas, el azul, ¿cuánto va a medir? 5.740. 5.700 hectáreas. O sea que yo lo que podría hacer es ponerle a cada uno de estos, ¿sí? 5.740. Vamos a ponerle la HA de hectáreas, ¿sí? 5.740 hectáreas. Que es lo que mide cada uno. Ujú. Ahí está. ¿No? ¿El amarillo cuánto va a medir? Lo Lo mismo. mismo, ¿sí? Lo mismo. ¿El verde cuánto va a medir? Lo mismo. Lo mismo. Y el azul lo mismo. Sí. Y el que no está pintado porque no está seleccionado, mide lo También. mismo. Claro. ¿Cómo me doy cuenta que esto lo hice bien? Y bueno, porque si yo sumo todas estas hectáreas, 5.740 más 5.740 más 5.740 más 5.000, y así, me tiene que dar ¿cuánto? 28.700. 28.700, claro que sí, ¿sí? Me tiene que dar 28.700. Entonces, bien, hasta acá estamos. Y ahora, lo que decía era que yo me tenía que quedar con 4, ¿no? 4 quintas de 28.000. Me tengo que quedar con 4 de estas. Entonces, ¿cuántas hectáreas voy a tener? ¿No? Selecciono las 4 partes, las 5 partes iguales. ¿Qué voy a hacer entonces? Multiplicas ¿Qué multiplicás? 5.740 por 4. Claro. Exacto. Lo que voy a hacer es multiplicar por 4, o lo que hago si no es sumar estas 4, ¿no? Hago esta, más esta, más esta, más esta, y me va a dar la cantidad. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entendió? Sí. Entonces lo que voy a hacer es vamos a poner lo que dijo el compañero, que es más rápido, 5.740 hectáreas, ¿sí? Por 4. Y esto me va a dar igual. 22.960. 22.960. ¿Cuánto? 22.960. 960. Claro. Bien. Entonces, en total, 22.960 hectáreas son las que ocupan, ¿sí? Son las que ocupan, las manzanas, la de Alto Valle de Río Negro. Y la B medio que está cantada, ¿no? Como nos hicimos el gráfico, la B está recantada, porque dice, ¿qué parte? Claro. Pero dice la parte, no la cantidad. Muy bien, ahí lo que dice, pero igual está cantada. ¿Qué parte de los 28.700 hectáreas de producción de manzana corresponden a la zona de la provincia de Río Negro? Fíjense, si yo ahora dejo de seleccionar todo esto, ¿no? Saco la selección. Podemos copiar si quieren todo, ¿no? Pero saco la selección. Vamos a copiar así les queda este. Bueno, después lo pintaremos de vuelta. Pero vamos a borrar los cuadraditos. Saco la selección, ¿no? Tenemos todo acá. Nosotros sabemos que hay 4, ¿sí? Hay 4 que están destinadas, ¿sí? O podemos pintarlas si quieren del mismo color. Hay 4 que son del Alto Valle de Río Negro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si quieren podemos pintarlas todas de celeste. Estas son del Alto Valle. Estas son del Alto Valle. Y la última que es del Alto Valle. Bien, las celestes son del Alto Valle. ¿Cuántas quedaron sin ser del Alto Valle? Una. Un Una. quinto. Claro. Un quinto, exactamente es Claro. eso. O sea, un quinto. Ahí es donde me confundí yo, profe. Yo había Exacto. puesto 5.740, ¿no? Por leer rápido y no darme cuenta que era un quinto. Exactamente. Bueno, quedó un quinto. Entonces, si se fijan, o sea, claro, dividí el entero en 5 partes, pero una sola de esas 5 partes va a corresponder, o corresponde a el resto de las zonas de Río Negro. Si quieren, esta la vamos a pintar de verde, ¿no? Entonces, ahí tenemos. ¿Sí? Entonces las que son en celeste son las hectáreas que corresponden al Alto Valle de Río Negro y las otras al resto. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Se entendió un poco mejor?
Sí, sí. Bien. No, yo no entendí el último. El último, bien. ¿Quién es ahí? Antonia. Antonia, fíjate. Nosotros sabemos que un solo cuadradito, ¿sí? Un solo cuadradito es el que corresponde al resto de al resto de las zonas, ¿sí? Un solo cuadradito es el que corresponde al resto de las zonas. Ahí está. Entonces, mira, vamos a volver un poco para atrás. Si yo tengo 4/5, ¿sí? Lo que quiere decir es que agarro mis hectáreas, las dividí en 5 partes y marco 4, ¿no? ¿Eso me seguís, Antonia, ahí? Sí, te sigo. Bien, imagínate que yo tengo, en vez de 4/5, tengo 2/5. 2/5. ¿Cuántas debería marcar? 2. 2, ¿sí? Quiere decir que si yo tengo que marcar 2 cuadraditos, ¿no? Debería marcar 2. Me quedo con 1 y con 2. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora, vos tenés la siguiente información. Nosotros sabemos, ya habíamos calculado antes, que 4/5 de 28.000 hectáreas corresponden al Alto Valle. ¿Sí? Hay 4 de estos cuadraditos que corresponden al Alto Valle de Río Negro. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos cuadraditos te quedan? 1. Uno solo te queda que no corresponde a nadie y que aparentemente corresponde a otras provincias de Río Negro. Evidentemente la producción de manzanas, ¿no? La mayoría podemos decir de dónde se hacen. En el Río Valle, de Negro. En el Alto Valle, ¿sí? En el Alto Valle es Sí. donde se hacen la mayoría de producción de manzanas. Bien, si yo marco un solo cuadradito, porque ahora voy a marcar solamente las que se hacen en el resto, o sea, las que provienen de otras zonas de Río Negro, no del Alto Valle. ¿Cómo marcarías esto? ¿En cuántas partes dividiste las hectáreas? Lo dividí en cuarto parte. ¿En cuántas partes está dividido? En 4. En 4, mira, 1, 2, 3, 4. 5. En 5 partes, ¿sí? En 5 partes. O sea que este número de acá abajo sigue igual, el de abajo, ¿no? Sí. El del denominador. 5 partes. ¿Con cuántas partes te quedaste? En este caso. Si lo dividí en 5 partes, no me queda. No, vos dividiste tus hectáreas en 5 partes, ¿sí? No, en 4, en 4. ¿En 4 En partes 4 lo dividiste? ¿Por qué en 4? lo tengo que... La cita... No, lo tengo que dividir en 5 partes. Está dividido en 5 partes. Fíjate que está Sí. dividido en 5 partes, ¿sí? Sí. Está dividido en 5 partes. Ahora, ¿cuántas de esas partes están destinadas a la producción de otras zonas de Río Negro? Los 4 partes. 4 partes. 4 partes está destinado, mira lo que te dice acá, 4/5 partes corresponden al Alto Valle de Río Negro, Sí. que es lo que averiguamos en la pregunta A. O sea, de estas 5 hay 4 cuadraditos que son del Alto Valle. Sí. Y el otro me queda 1, y eso es lo que yo no entiendo cómo resolverlo. Bueno, pero si vos el otro tenés 1, este es el que tenés 1, ¿sí? Sí. ¿Cuánto representa? O sea, ¿qué es lo que cambiaría de esta fracción de acá? Que me queda 1 solo. ¿Dónde cambiaría el 1? Arriba. Arriba, ahí está. Es 1/5. O sea, vos lo que tenés Sí. es 1/5 parte de las Que sería 28.700. 5.740. Claro, exactamente. Ahora sí. ¿Viste? Es como el momento en el que ahí ya se resolvió. Pero fíjate que es Antonia le pasó lo 1/5. mismo que a mí, por eso. Exactamente. Antonia le pasó lo mismo. Y sí, ¿viste qué pasa? Porque
porque vos me ayudaste, ¿te acordás? Claro, sí, sí. Hicimos los dos mal ahí. No pasa nada, no pasa nada, pero lo que uno tiene, porque lo que está preguntando, ¿cuál es la diferencia que esto que decía recién Fabricio? Está preguntando qué parte, no está preguntando la cantidad de hectáreas. Acá está preguntando qué parte. Acá pregunta la cantidad de hectáreas, ¿no? Ah, y entonces sería su parte 5.740. No, eso es cantidad de hectáreas. Ah, cantidad de hectáreas. La parte, ¿cuánto sería? Es la que me dijiste antes. Una parte ¿Una parte de cuánto? de la quinta. O sea, un quinto, ¿sí? Ah, un quinto. Claro, Un porque es quinto una parte. parte, exacto, ¿por qué es importante poner la quinta parte? Ah, Porque es, un quinta parte. vos dividís Sería. a las hectáreas en 5 y te quedás con un pedacito. Entonces es 1 de 5. Yo la podría haber dividido en 6, por ejemplo. ¿No? También podría haber sido. Y si las divido en 6, bueno, me cambia. Y cuando me dice parte, es la que queda. Cuando te dice parte, quiere decir que vos representes cuál es la fracción, qué parte. Ah, ¿Está sí. bien? ¿Qué parte de, porque aparte corresponde a otras zonas de la provincia? Sí, porque por ejemplo me dice 6 parte, ¿cómo? No sé cómo se presiona eso. Por ejemplo, arriba 6 y abajo 4. Entonces el chocolate lo voy a dividir en 6 partes, en 4 partes. Me Y si te tenés quedaría que 2. quedar con 6, mira, a ver, vamos a pensar esa, porque esa es media rara, esa fracción que dijiste, pero está muy bien. Vamos a pensarla. A ver, como Vamos yo a digo, está pensarla. mal. No, no hay Como yo nada que esté mal. entiendo. Vamos a anotar la fracción que tiraste, que me gustó. A ver, dígame, ¿qué pongo abajo? No, arriba pone 6, Arriba pongo 6. Y abajo, 4. 4. Bien. Le vamos a poner un poco de zoom porque si no, no lo va a ver nadie, ¿no? Me lo sacó, qué mala cosa. Ahí está. Ah, no me lo puse en el medio, muy bien. Bueno, y ahora tenemos que pensar cómo hacemos para graficar esto. Agarro el chocolate, de vuelta. Agarro el chocolate de vuelta. ¿En cuántas partes voy a dividir mi chocolate? ¿En 4 partes? Exactamente, el numerito de abajo me va a decir en cuántas partes divido mi chocolate. Y son 4 partes iguales. Esto es importante, la Son divido en partes 4 iguales. partes. Siempre son 4 partes iguales, porque uno dice, dividir en 4 como si ya asumiéramos que son todas iguales. Hay que decir, 4 partes iguales. ¿Y ahora con cuántas me quedo? Con 2. ¿Por qué con Bueno, 2? ¿Cuántas te dice que te tenés que quedar? ¿Con cuántas comiste? si me como 4, me queda 2 por el 6 de arriba. Digo yo, no es. Pero ¿cuántas te comiste? Vos ahí tenés, vos lo dividiste tu chocolate en 4 partes, pero dijiste que te comiste 6. A ver, el No, resto, ¿qué piensa? Vale ayuda. ¿Qué piensa el resto? ¿Qué onda? Es un chocolate mágico, es el chocolate de Harry Potter. Lo divido en 4 y me como 6. Increíble. Está complicado. me parece que le maté a tu. No. No, está muy bien. Estas fracciones también existen. Sí, claro. ¿Entran decimales ahí, no, profe? Entran decimales. ¿Qué Claro. hacemos con esto? No sé. No, mire, primero vamos a respetar lo que decimos siempre. Yo me voy a comer acá un pedazo, me voy a comer otro pedazo, ¿sí? Me voy a comer otro pedazo, ya voy 3, ¿eh? Y voy 4. Sí. ¿Me alcanzó un chocolate para esto? No. No, entonces, Nos faltan 2. en realidad, claro, entonces lo que sucedió es que voy a comprar otro chocolate. Ese es el tema. Entonces, Claro. ya está, compro otro chocolate
lo divido de vuelta en 4 partes al Cuatro. chocolate, ¿sí? Lo divido en 4 partes, lo vuelvo a dividir en 4 partes. ¿Y cuántos pedacitos más me como ahora? ¿Cuántos me Dos. faltan? 2. 2. 2. Y te Entonces, quedarían 2 1, del nuevo. claro. Entonces, ¿sí? Ahí no queda, entonces ahí ya me comí 6 cuartos. 6 cuartos, fíjense. Entonces ahí tenemos un secreto para fijarnos. ¿Qué pasa si el número de arriba es más grande que el número de abajo? Eso Me- es lo que yo quería explicar y no Me salía. como, ¿qué pasa cuando es así? ¿Me como más de un chocolate, de un entero o menos? Te come más. Me como más de un chocolate entero. Sí. No, me agarró un ataque de comer dulce, ¿vieron que a veces pasa? Ahora que está fresco, ¿no? Un chocolate con el café con No, leche, un alfajor, ¿sabes? Viene Ya, yo soy bárbaro. más salada. Vos sos más de los salados, yo igual también, pero viste, cuando a veces ya está el fresco, está bueno un chocolate. Bueno, pero fíjense que entonces cuando lo que tenemos es que el numerito de arriba es más Es grande, mayor. es mayor, lo que va a suceder es que nos comemos más de un entero, ¿sí? Nos estaríamos comiendo un chocolate y medio, Y ¿no? otro, sí. Claro. 1,5. 1,5, ¿no? Un chocolate y medio. ¿Y cuántos pedacitos me sobraron? 2. 2 de cuánto? ¿En cuántas partes dividí esos pedazos? En 6. ¿Lo dividiste en 6? ¿En cuántas partes dividiste tu chocolate? Ah, no, en 4, en 4. En 4. Entonces, lo que te va a sobrar son 2 cuartos, ¿sí? Sí, 2 cuartos va a representar eso que te sobra, sí. ¿sí? 2 cuartos, ¿sí? Mm, 2 cuartos es esto de acá, ¿no? Es lo que te sí. sobra, va a ser 2 cuartos. Ah, ¿Se entendió eso? sí, Sí, ahora lo Está, entendí. está muy buena la pregunta, ¿sí? O sea, profe, que cuando el número de arriba es mayor, tenemos que hacer, o sea, lo otro con la misma cantidad, Sí, y ahí hacemos para llegar al resultado este. Claro, porque lo que sucedió fue que, bueno, es como que yo me diga, no, partí mi chocolate en 4 y me comí 6 pedazos. Y hay algo que no se cierra. O sea, como decir, bueno, lo partí en 4. Entonces quiere decir que comiste más de un chocolate, ¿no? Perfecto. Eso es un poco lo perfecto. que pasa. Pero siempre respetamos la división que dice acá. Acá abajo dice que es 4. Quiere decir que siempre Ah. partimos el chocolate en 4 pedazos iguales. Y acá nos va a decir qué cantidad nos quedamos, ¿sí? ¿Está bien? Estos Sí, son sí, profe. 6 ya me entendí. cuartos. Maravilloso. Muy buena la pregunta, que nos hace pensar. Bien. Bueno, entonces este lo tenemos salvado. Sí, sí. El último, entonces. Vamos con uno más. Y el primer, creo que está el primero también de ese. El primero, ¿qué cosa? Oh, no porque creo que ese es la segunda pregunta. El de las Y había toneladas de manzana. Sí, hay 1 tonelada de manzana. ¿Hay 1 de toneladas de manzana? A ver, vamos a Sí, ver. Esperen que esto 1.8 vamos a borrar. millones. A ver. A ver. ¿Dónde estamos? Acá. Y las toneladas. Ay, no me deja abrir. Esto es cuando estaba mandando mensaje. Ahí va. A ver, de las toneladas de manzana. A O sea, ver. porque No lo veo acá el de las toneladas de Arriba, manzana. profe. ¿Está más arriba? Ahí. Acá Ahí dice. está. 1.8 Ahí está. millones. Problema Dice 3. problema 3. El problema es, y también es la producción. Se metieron mucho con la producción. Acá dice, Argentina produce 1,8 millones de toneladas de frutas pomáceas en promedio por año.
3,5 de ese volumen corresponde a las manzanas. ¿Cuántas toneladas de manzana en promedio por año se producen en Argentina? Bien, 1,8 millones. ¿Cuánto es esto? Vamos a llevarnos este problema. Acá, ¿dónde está la dificultad? ¿Qué está la dificultad? Vamos a hacernos otra pizza. ¿Cuál es la duda? ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo resolverlo? Pero a ver, que la primera pregunta es, ¿dónde está la duda? ¿Por qué no pudieron arrancar para resolverlo? ¿Cuál es la dificultad? ¿En qué se trabaron? Es muy parecido al anterior. Es muy parecido al anterior, por eso, ¿en dónde puede estar la complicación? A ver, Argentina produce 1,8 millones de frutas pomáceas en promedio por año. 3,5 de ese volumen corresponden a las manzanas. ¿Sí? Voy con la primera pregunta. ¿Cuánto es 1,8 millones? ¿Cómo lo representarían en un número? 1.800.000, no sé cómo. Está perfecto. 1,8 millones. ¿Sí? Fíjense que tenemos el 1, ¿sí? Lo que nos está diciendo esto. Esperen que ahí está. Lo que nos está diciendo esto es que este 1 quiere decir que hay 1 millón. ¿Sí? Sí. Y esto que está después de la coma, lo que nos está diciendo es que no fue lo suficiente para llegar a 2 millones. Es casi 2 millones, ¿no? Entonces, ¿sí? 1.800.000. 800.000. Perfecto. Entonces, sí. ¿Cómo lo represento esto en número? 1.800.000. 1.8000. Punto y 00. ¿Sí? Sí. Acá está 800.000 y acá 1 millón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Millones. Bien. Esto es lo primero. Entonces nosotros sabemos que son 1.800.000 millones. ¿Sí? Ok. Y ahora sabemos que 3/5 partes de ese volumen corresponden a la manzana. ¿Qué tengo que hacer? Pensemos Dividir en por lo 5. otro. Bien, exactamente. Dividir por 5. Lo que voy a tener que hacer es dividir por 5. ¿Y después qué voy a hacer? Y el resultado multiplicar por 3. Perfecto. Ya está. Sí. Y ahí tenés la respuesta. Y después ¿Cuál me es? dice, y después agarra y me dice. Ese es lo que yo no entiendo bien. El que está el 8. ¿Cómo se lee eso? 8 décimas partes. 8 décimos. 8 décimas partes. Pero, bueno, acá le decimos décimas porque es la producción, pero si no son 8 décimos. 8 décimos. 8 décimos de la producción tiene lugar en Río Negro y Neuquén. ¿Cuántas toneladas se producen en el resto del país? Fíjate, si yo tengo 1.800.000, ¿sí? Me están diciendo 8 décimos. ¿Qué tengo que hacer entonces ahora? Dividirlo por 10. Lo que tengo que hacer es dividirlo por ¿cuánto? Alguien lo dijo por 10 por ahí. dijo. Dividirlo por 10. Claro, por 10, porque yo ahora lo que tengo es una fracción en donde el denominador es 10. Acá lo que tenía era que era 5. ¿Sí? Lo divido por 10. ¿Y con cuántas partes me quedo? Con 8. Con 8. ¿Sí? No, con 8. Entonces, no, pues yo lo hice al revés. ¿Qué hiciste al revés? Yo hice el resultado y después lo multipliqué por 2, me dio 216.000. A ver, ¿cómo lo hiciste? Yo anoto. El resultado me dio 1.880.000. No, me parece que lo hice mal ahí. Dividido 10 por 2 y me dio 216. No, lo hice mal, tuve que poner 1.800.000. Lo tengo mal copiado.
Ok. Ahora lo tengo que arreglar. Bueno, Más pero ya te diste 180.000. cuenta dónde te equivocaste. Sí, La sí. cantidad sigue siendo esta, ¿no? O sea, yo tengo en total, que esto es lo total que se produce. Hay 8 décimos, quiere decir que agarré, lo dividí por 10, y después, ¿qué hice? Multipliqué por 8. Y después lo que hago es multiplicar por 8. Y eso me va a dar la cantidad de millones de toneladas, ¿no? Vamos a poner que esto es de toneladas. Ujú. ¿Sí? ¿Lo seguiste, Antonia? Sí, lo sé. ¿Sí? Pero Entonces, estoy un fíjense poco, que... Sí, decime, perdón. no, que estoy un poco perdida ahí. ¿Con qué estás Porque perdida? lo voy a dividir en 10. Sí, Y después el resultado lo voy a multiplicar por 8. claro. Y entonces es el resultado. Claro, porque lo que vos vas a hacer, vos fíjate que acá lo que tenemos son millones de toneladas, ¿no? De fruta. Vos tenés millones de toneladas de fruta pomácea, podríamos buscar qué es pomácea, yo la verdad que no tengo mucha información, podemos buscar, pero tenemos millones de toneladas de fruta, ¿no? Vos lo que estás haciendo, ¿sí? Es diciendo 8 décimos de esa producción tiene lugar en Río Negro y Neuquén. Entonces, quiere decir, imagínate que vos tenés un cajón de fruta gigante y lo tenés que separar en canastas. ¿En cuántas canastas? Y en 10 canastas, ¿sí? Ah, ¿Está bien? En 10 canastas, la separo en 10 canastas. Y en cada, entonces después agarrás y decís, bueno, de las 10 canastas, ¿con cuántas me voy a quedar? Con 8. Ok, con me quedo 8. con 8. ¿Y cuántos millones de toneladas tengo entonces si me quedo con 8? Esa es la pregunta. Lo que me salió el resultado. Claro, ¿sí? Pero ¿se entiende cómo viene eso? Entonces, esa es la pregunta. O sea, primero siempre es lo mismo que hicimos acá. Es exactamente, me pasé, es lo mismo que hicimos acá, ¿sí? El Y numerito de entonces, abajo te dice siempre en cuánto dividís. Profe, Sí, ¿no tenemos que dividir el resultado por 10? Y claro, después el resultado de la primera, que es 1.800.000 dividido 5 por 3. El sí, resultado que ¿por me qué la da, primera? A ver, ¿por qué dice? A ver, si 8 décimos de la producción, pero dice, a mí me corrigió, estaba bien, me dijo solamente, la profe a mí me puso, yo había hecho todo un esquema re raro, el resultado estaba bien, 216.000. ujú, Me dijo que ponga porque vos restaste. 1.080.000 dividido 10 por 2 y me da el mismo resultado, 216.000. Si yo lo hago como está diciendo usted, me da 360.000. Claro, porque 1.800.000 no, dividido está 5 bien, son porque lo que estamos 100.000. averiguando está muy bien lo que estás diciendo. Porque acá lo que está diciendo que esta es la que se produce en Río Negro, de vuelta a lo que no Claro. hicimos, y está muy bien Fabricio que lo corrijas, no leímos bien la pregunta, no nos están preguntando las toneladas de Río Negro, sino miren la que nos preguntan, La producción El pero nos resto. preguntan la del resto del país. país. O sea, vamos a esquematizarlo. Ante la duda siempre hay que hacerse un hermoso esquema y esto ayuda, ¿sí? Vaya. Bien. Acá tengo, imagínense que estas son mis toneladas, ¿sí? ¿En cuántas partes la tengo que dividir? 10. En 10. En 10, ¿ok? Entonces vamos a dividir en 10. Vamos con 1, 2, 3, 4. Acuérdense que tienen que ser iguales. A mí me van a quedar más o menos iguales. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 y 10. ¿Sí? Lo tengo dividido en 10 partes. Hay 8 décimos de esa producción que tiene lugar en Río Negro y Neuquén. Si son 8 décimos, ¿con cuántos tengo que marcar?
8. 8, ¿sí? Entonces marco 1, los voy a pintar así, así se notan las linitas, ¿sí? 2, Tiene mucha tos. 3, 4, Hamburguesa, papacita. 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Tenemos 8 décimos, ¿sí? Estos son 8 décimos de la producción, ¿sí? Que corresponden a Río Negro y Neuquén. ¿Estamos hasta ahí? 8 décimos. Bien, si tenemos 8 décimos, entonces, 8 décimos. Ay, no, este. Esto corresponde, dijimos, a Río Negro y Neuquén. ¿Cuánto se produce en el resto del país? ¿Cuánto es lo que queda para el resto del país? 2 décimos. Claro, me quedan 2 acá, ¿no? ¿Sí? Esto es de Río Negro y Neuquén. Me falló el acento ahí. Y Neuquén, ¿sí? Y lo otro me queda para el resto del país. ¿Sí? Esto es el resto del país. Y representa 2 décimos. ¿Por qué representa 2 décimos? Y porque lo sigo teniendo dividido en 10, pero en este caso van a ser nada más que 2. ¿Sí? No me va a quedar así, no se preocupen. Lo reducimos. Ahí está. ¿Sí? Entonces podemos pintar. Ahora, si tengo que, me están pidiendo las toneladas. Si me están pidiendo las toneladas. ¿Cómo hago entonces para calcular esas toneladas? Ya lo habían dicho. Sí, 1.8 dividido 10 por 2. Exactamente, 1.8 o pueden también usar este número como se sientan más cómodos, ¿sí? Pero lo que hago es agarro este número 1.8 dividido 10 por 2, ¿sí? Esto me va a dar las dos décimas partes, que es lo que se produce en el resto del país. ¿Ahí quedó claro, Antonia? No sé si nos escuchás. Entonces no se divide por el 8. ¿Por qué lo dividirías por 8? Una Pepsi, una Coca y un caramelo. Yo lo dividí así, entonces hice mal. Y un helado, una pizza. Pero fíjate, ¿por qué lo dividirías por 8? Nunca dividimos por 8, siempre lo que hicimos fue dividir por 10. Sí, por 10. Yo dividí por 10 el 18.000 Bien. dividido 10. Eso está Y bien, el- dividirlo por Y el 10. resultado yo lo dividí por 8. ¿Y por qué lo dividiste por 8 ese resultado? Y como había abajo, había arriba 8. Claro, pero ¿qué quiere decir que arriba esté 8? Yo lo hice así, Son pero 8 estaba partes de mal. 10. Claro, entiendo que vos lo hayas hecho así, pero la pregunta que vos tenés que hacer es ¿qué significa este 8 décimo? Vos fijaste, si yo te preguntara,